vamos a ver el ejercicio número 8, que es de alguna forma el que contiene todos los temas de empresa constructora. ¿Sí? Bueno, ¿quién puede comentarme un poquito de lo que es empresa constructora? Que estuvimos viendo con la profe, a nivel teórico, como para empezar a ponernos un poquito en tema. ¿Qué significa empresa constructora en la ley del impuesto al valor agregado? Las que construyen en mueble propio para obtener un lucro, digamos. Ahí está. Bien. ¿Y necesariamente tienen que ser empresas? No, no, era solo la intención de lucro. Exacto, ¿no? O sea, uno lo dice como empresa constructora, pero de alguna manera está como mal llamado empresa constructora. Parece que cuando hablamos de empresa constructora, hablamos de un sujeto empresa, o lo vinculamos a quizás la ley de impuesto a las ganancias, aquellos sujetos que realizan actividades por la tercera categoría. Y la verdad que no necesariamente una empresa constructora es una SRL o una SA, ¿sí? Yo puedo, a nivel personal, tener un emprendimiento en el cual realizo obras sobre un inmueble propio o ajeno, o sea, puedo ir por el 3A o B, y lo que determina que la operación se encuentre grabada son dos cosas. Primero, que yo tenga intenciones de lucro, o sea, que yo haga de eso con una intención comercial. Por lo tanto, ese es un punto muy importante, ya que al momento de analizar la venta de un inmueble, si yo pudiese de alguna forma determinar o considerar de que no hubo lucro al momento de realizar esa obra, la venta no va a estar grabada. ¿Y en qué casos puede pasar eso? Bueno, en un montón. Yo puedo realizar una construcción que en un primer momento iba a irme a vivir yo. Y después, las vueltas del destino se dieron que conocí a otra persona, esa persona ya tenía su casa y me fui a vivir con esa persona y en el medio me quedó el departamento que yo construí, pero que no lo había hecho en ningún momento con intención de lucro. Entonces, al momento de venderlo, esa venta no va a estar grabada. Obviamente, como siempre decimos, esto es una cuestión de hecho y prueba. Yo tendré que demostrar efectivamente que cuando construí el inmueble no lo hice con intención de lucro. Entonces, si no lo hice con intención de lucro, los créditos fiscales que yo tuve que pagar para construir la casa, no debía los computado como tales. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los preceptos más importantes para el cómputo del crédito fiscal es que esté vinculado a una actividad grabada. Y si yo sé que la casa que estoy construyendo no la estoy haciendo con ánimos de lucro, esos créditos fiscales en principio no debería haberme los computado, ¿verdad? Y el otro punto también muy importante, que generalmente sucede en estos casos, es que tiene que haber obra. Yo puedo ser empresa constructora, puedo comprar un terreno y venderlo y no haberle realizado ninguna construcción. Y por más que yo sea empresa constructora, esa venta va a estar fuera del objeto del impuesto. ¿Por qué? Porque la ley no grava
la venta de terrenos. Lo que la ley graba es la obra que yo realicé. Y a veces eso también se confunde. Yo recuerdo que en una época, ahora por la situación del país es poco común quizás, pero algunas inmobiliarias, cuando uno estaba averiguando, o quizás a lo mejor a un cliente le consultaba, tenían como el speech de que un departamento X era más barato porque no pagaba IVA. O sea, el vendedor del departamento no cobraba, no agregaba el valor de venta al IVA. Y en esos casos los corredores inmobiliarios lo comentaban como una ventaja. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente, si yo construyo mi departamento, supongamos, ¿no? Y se lo vendo a Nicolás, y Nicolás después decide venderlo en la misma condición en la que él lo compró, como no agregó obra, pero yo, que soy constructor, hice un departamento de cero y generé una obra, la venta que yo le realicé a Nicolás sí estaba alcanzada por el IVA. Pero la venta que Nicolás después realice porque vende el departamento a Agustina no va a tener IVA. Pero eso no es porque el inmueble está en una determinada zona. Eso es porque la segunda venta, al no haber realizado obra, no va a estar alcanzada por el impuesto. En el caso de que Nicolás sea empresa constructora. Si Nicolás no es empresa constructora, aun cuando se hubiese realizado obra, la venta no va a estar alcanzada, ¿verdad? Pero bueno, a veces en algunos casos se daba esta situación que en realidad no se debía a una cuestión de beneficio fiscal, sino que al no haber obra en la segunda venta, no había concepto de impuesto. ¿Sí? ¿Me siguen ahí al punto al que voy? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos con el caso número 2. Ahí yo dejé, ya estoy compartiendo la pantalla, igual es el ejercicio que vimos la semana pasada y que este punto lo habíamos dejado ahí stand-by. No recuerdo si lo vieron conmigo o con Edu, el caso 1, el punto 1, el ejercicio 1. Creo que fue conmigo y no lo habíamos terminado. ¿Cómo? Hola, buen día, Hola. perdón. Terminamos de ver el caso 2 y 3 con Edu, ¿eh? Ah, sí. Ujú. Ah, No, bueno, es perfecto. cada uno juntos. Hicimos el 5 y el 7. O sea, hicimos el 1, 2, 3, 4, 5 y pasamos al 7 A y B. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a arrancar directamente con el 8. Hacemos más fácil, que es el de empresa constructora. Generalmente nosotros dejamos el caso 2 del punto 1 porque tiene empresa constructora y tiene su... no solemos darlo todo junto, pero no importa. Vamos a ver entonces ahora el ejercicio. Vamos a hacer una cosa, yo les voy a pasar ahora por WhatsApp la solución, así la pueden ir viendo ustedes en el Excel y ya tienen el archivo. Ahí se los subí al WhatsApp, igual yo ahora lo voy compartiendo, pero así lo vamos viendo juntos, creo que les va a ser un poquito más cómodo tenerlo ahí. Bueno. ¿Por qué no me aparece el Excel para compartir? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora sí. Bueno, la empresa La Torre Sociedad Anónima, responsable inscripto en el impuesto, cierra su ejercicio comercial el 31 de diciembre y se dedica a la actividad constructora. Se solicita determinar el impuesto correspondiente al mes de marzo, considerando que los montos consignados no incluyen IVA cuando corresponda a su determinación.
Bueno, acá ya el temita de empresa constructora lo tenemos completamente subsanado porque nos dice que la empresa es empresa constructora, pues su actividad es la actividad de construcción. Por lo tanto, el lucro, que es a veces lo que nos puede costar encontrar, ya lo tenemos determinado. Ingresos del periodo. Venta de 2 locales construidos por la empresa en el año X2, es decir, un año atrás. El local número 1 se transfirió en 80.000 pesos a un sujeto exento y nos da los datos del avalúo fiscal informándonos que la escritura se firmó el 20 de marzo. No hubo boleto previo. Y me quedo acá, que ya tengo todos los datos del punto 1. ¿Qué es lo primero que tengo que considerar luego de saber que la operación, al ser empresa constructora, va a estar alcanzada por el impuesto? ¿Cuál es el segundo punto que tendría que chequear? Nacimiento del hecho imponible. Si alguien está hablando, no lo escucho. Yo verifico que la operación está alcanzada en el impuesto. Esto aplica no para empresa constructora, sino para todo. ¿Qué es lo segundo que tengo que analizar? El sujeto. Ya lo tengo el sujeto. ¿Cuál es Ya la, sé que es un sujeto activo. El hecho cuál es la imponible. imponible? ¿Cómo? El hecho imponible. Sí. Ahí está, el hecho imponible, es decir, ¿cuándo? Yo sé que la operación está grabada, lo que ahora tengo que saber es cuándo grabó, o sea, cuándo se perfeccionó. ¿Por qué? Porque si no se perfeccionó en X3, en marzo X3, yo no voy a tener que hacer nada. Es decir, o se hizo en febrero o se va a hacer en abril. ¿Y cuándo perfecciona el hecho imponible de la venta de los inmuebles? Con la escritura o la posesión. Con la escritura o la posesión, exactamente. Exacto. Bien, el hecho que sea anterior. En este caso, no hubo posesión, directamente hubo escritura. ¿Y cuándo se hizo la escritura? Marzo. En marzo. Así que la de marzo la tengo adentro, voy a tener que, de la liquidación la voy a tener que armar. No me va a quedar otra. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Y es importante, porque a veces nosotros leemos el enunciado, como en este caso tiene 7 renglones, decimos, ya es un montón de data, y quizás a lo mejor, si lo leemos un poquito más en detalle, nos damos cuenta que no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque esa operación perfeccionó en el mes pasado o en el mes siguiente. A los efectos de la determinación de la declaración jurada del mes actual, yo no tengo que hacer nada. ¿Sí? Entonces, analizo la situación del sujeto, del objeto sujeto. La tengo configurada. Es empresa, sujeto empresa. Después verifico cuándo perfeccionó el hecho imponible. Y una vez que me cercioro de que voy a tener que hacerlo, ya voy a los números. Entonces, me voy al Excel y digo, bien, perfeccionamiento en marzo. ¿Y cómo determino yo el precio de la venta del inmueble? Y acá nosotros tenemos esta reglita que es la reglita que nosotros vamos a utilizar siempre que hagamos la venta de un inmueble. Ustedes tienen que siempre tener en cuenta esta reglita que es bastante sencilla. El punto es tener presente cómo la llenamos. Y no es ni más ni menos que decir, el precio de venta del inmueble tiene que ser igual al valor del terreno, al valor de la obra y al valor del IVA de la obra. Acá nosotros no podemos a esos 80.000 pesos dividirlo por 1.21. ¿Por qué? Porque el IVA solo Porque recae la parte- sobre la ahorra. Claro, exactamente. Porque si yo haría eso, estaría diciendo que tanto el terreno como la obra tienen el IVA. Y justamente lo que estoy diciendo es que lo único que tiene IVA es la obra. Entonces tengo que hacer esta escisión, por decirlo de alguna manera, entre conceptos, para poder determinar cuál fue el IVA que se alcanzó por la obra. ¿Por qué?
Porque yo hice una factura B, se lo vendí a un sujeto exento. Está todo englobado de ese monto. No tengo forma de poder analizarlo si no hago este cálculo. Y ahí tengo otro punto, que es, bueno, ok, ¿cuánto es el terreno y cuánto es la obra? ¿Y cómo hago para determinar eso? Me tengo que ir a lo que dice el avalúo, ¿sí? A lo que las partes y el avalúo determinaron que era terreno y que era obra. ¿Y qué dice el enunciado en eso? Dice que el avalúo fiscal nos decía que el terreno era 10.000 y el edificio 40. Entonces, por regla de 3, ¿qué es lo que hago? Hago los 40 dividido los 10 más los 40. ¿Sí? O sea, trato de hacer un porcentaje. Quiero determinar de ese porcentaje cuánto es obra y cuánto es terreno. El avalúo fiscal dice el 80, pero las partes, en ambos casos las partes acordaron que un 60% del precio de la venta era atribuible a la edificación. Esto lo dice en la última oración del punto 1. Entonces, por un lado tengo que el avalúo fiscal dice que es el 80. Y por otro lado, las partes determinan que es el 60, el porcentaje correspondiente a la obra. Bueno, como todos saben, siempre vamos a tomar el mayor. Entonces, una vez que yo ya sé cuál es el porcentaje que es obra, que en este caso es el 80, por decantación, 20 es terreno. ¿Sí? La suma me tiene que dar 100%. Entonces no hago más que determinar los 80.000 pesos, que es el precio de la venta total del inmueble, está formado por el precio neto por el 20%, por el precio neto por el 80%, más el precio neto por el 21% del 80%. En donde la incógnita es determinar el precio neto. Por despeje de fórmula, llego a que el precio neto es 68.493,15. ¿Sí? Es decir, por despeje, lleva a que el precio neto es 68.000 pesos. Bien. Pero de estos 68.000 pesos, yo tengo que aplicarle el 80% para llegar a lo que es el valor de la obra. ¿Sí? Y el IVA va a ser el 21% de ese 80%. ¿Se entendió el chino? ¿O voy de vuelta? Los escucho. ¿Podrás repetir? Sí. ¿Alguien lo entendió? Igual ahora lo vuelvo a explicar. ¿Están todos viendo el Excel? Sí, yo entendí. Bien. Sí. Sí, pero no se entiende. Ok. Vamos de nuevo. ¿La reglita se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Yo estoy tratando de establecer o desmenuzar cómo determino el precio neto, teniendo en cuenta que ese valor tiene una parte que tiene IVA y otra parte que no lo Perdón, tiene. profe. Sí, dime. En el segundo renglón, vos pones que el precio neto es, o sea, entiendo que es por 0.20 más 0.8 más 0.16. ¿No debería ser más 0.21? No, porque es el 0,80 por el 0,21. Ah, ok, perdón. ¿Sí? O sea, el 0,1680 No, presta atención. es 0,80 por 0,21. No. ¿Sí? Esto es como cuando, no sé, ¿se acuerdan en análisis matemático? Hacíamos el despeje de la incógnita. Sí, bueno, la incógnita acá es precio neto, pero tranquilamente podría ser una X. Yo lo que trato de determinar con esto es hacer la apertura de cómo llego a los 80.000 pesos. Entonces, lo que digo es, el precio neto de la operación, porque justamente no es el precio total. El precio total ya incluye el IVA. El precio neto de la operación, por el 20%, no tiene IVA.
Después tengo el precio neto por el 80 y después tengo el IVA del 80%. Siempre se van a dar en esas tres partes. Después lo que me queda hacer no es más que el despeje de la incógnita, es decir, 0,20 de precio neto, más 0,80 de precio neto, más 0,1680 de precio neto, eso me da 1,1680. Y después lo que hago es pasar para el otro lado, ¿sí? Y hacer el despeje de la incógnita, en donde hago 80.000 dividido 1,1680. Con eso llego a lo que es el precio neto. Pero yo necesito saber el débito fiscal de la operación. Y el débito fiscal de la operación no es el precio neto por el IVA, es el precio neto por el 80%. ¿Por qué? Porque recuerden que el 20%, que es el terreno, no está grabado por el IVA. Si no, hubiésemos hecho directamente 80.000 dividido 1,21. Entonces, al precio neto le aplico el 80% y ahí llegué a la base imponible, ¿sí? O sea, al neto grabado, al que multiplicado por el 21% me va a dar el débito fiscal de la operación. Para quedarme tranquilo de que lo que estuve haciendo está bien, agarro el mismo precio neto y lo multiplico por el 20 y dejo los 13.000 acá. La suma de los dos, indefectiblemente, me tiene que dar los 68.493,15, que es el precio neto de la operación. ¿Sí? Ahí se entendió un poquito más. Sí. Bueno, igual ahora, con los próximos que vengan, de nuevo, esto, si bien es un poco complejo, este ejercicio está bárbaro porque, por dos motivos. Primero porque toca todo lo que generalmente en empresa constructora se ve. Y segundo porque esto es un tema que se toma en los exámenes. Entonces, y la verdad es que si ustedes pueden entender este ejercicio, la verdad es que no hay manera de complicarla aún más. Entonces, yo la recomendación que les doy es, hagan el ejercicio, después en sus casas, tranquilos, pónganle cabeza y apunten al hecho de que tienen que dominarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de lo que tomemos en el práctico va a estar acá. En empresa constructora generalmente solemos tomar 1 o 2 puntos. Bien, con esto cerré el débito fiscal del punto 1. ¿Sí? Yo acá lo que tengo que armar es el débito fiscal de esta operación. 11.506,85. ¿Sí? Por otro lado, si nosotros queremos hacer un control, que no es necesario, pero podemos hacerlo, si yo el precio neto total le agrego el IVA, lleva los 80.000 pesos del inmueble. ¿Sí? Fíjense que lo que estuve haciendo fue desmenuzar lo que es la parte de la obra, lo que es la parte del terreno y lo que es la parte por el IVA de la obra. ¿Sí? Obviamente, no es más que esto una regla de tres, es un despeje de incógnita, la venta y la suma de cada una de las partes me da los 80.000 pesos que vienen del inicio, que es la propia venta del inmueble. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice el punto 2? Que el local número 2 se vende en 100.000 pesos a una empresa responsable inscripto. Avalúo fiscal, nos da la posesión. ¿Y acá qué nos dice? Que la escritura se hizo en mayo. ¿Sí? Y la posesión se hizo en febrero. Entonces, tengo los mismos datos que tenía en el primer punto, pero tengo una diferencia sustancial, que acá ¿cuál es? El hecho imponible no se da en marzo. Exacto, entonces toda la información que yo tengo, directamente voy a dar como respuesta débito fiscal por la venta del local 2, 0, perfeccionamiento. El hecho imponible fue en febrero, por lo tanto yo estoy liquidando marzo, no tengo nada que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Espérenme un segundito, ¿eh?
Ahí estoy. Bueno, digo, por eso siempre es importante que nosotros cuando hacemos el ejercicio leamos bien. ¿Por qué? Porque quizás armamos todo el cálculo, perdemos unos minutos haciendo la fórmula y después nos terminamos dando cuenta que no correspondía hacer nada. ¿Sí? Bien. Venta en 110.000 pesos de un departamento cuya construcción fue concluida 4 años antes de su entrega. Es decir, yo hice el departamento en X menos 1 o X0, ¿sí? En realidad, en X menos 1. Yo lo vendí en X3, es decir, el departamento lo construí 4 años antes. Hasta el momento de la transferencia, la firma había alquilado el departamento en forma continuada. La operación se concretó con escritura en el mes de marzo. Ahí en principio parecería que el perfeccionamiento del hecho imponible se hizo ese mes. Siempre fíjense que tenemos que hacer el cálculo, ¿no? Una parte es el avalúo fiscal propiamente dicho y otra parte es lo que las partes convienen cuando hacen la escritura. Nosotros siempre tomamos el mayor de los dos. Obviamente que si en la escritura no aparecen estos dos puntos, tomaremos el único que aparezca. Pero generalmente aparecen los dos. El inmueble ha sido concebido para vivienda y nos agrega que la empresa se había computado 20.000 pesos de crédito fiscal mientras realizó la obra. ¿Sí? Y nos da datos del comprador, que es un responsable inscrito. Bueno, ¿qué pasa acá con esto de que se hizo hace 4 años y que estuvo alquilado el departamento? ¿En qué nos cambia la foto? ¿O nos cambia la foto en algo? Sí, Sí, que tengo si que vos, ver el artículo 5 del decreto. Bien. ¿Y qué dice el artículo 5 del decreto? Eh, que si vos tuviste el inmueble 3 años continuo o discontinuo, como se llama, afectado a derecho real, eh, Sí. Veníamos bien, ¿eh? Se nos desconectó el amigo. Bueno, ¿quién Que sigue con lo que la, venía diciendo? que la Sí, como operación que no pierde el ánimo de lucro. No, no dice que no es ánimo de lucro. Dice que no se no, encuentra alcanzada. ¿Sí? Ojo con eso. Es decir, la venta en realidad tiene ánimo de lucro, porque yo lo construí hace 4 años y la verdad que por X motivo no lo vendí. Es más, lo alquilé, pero el lucro creo que siempre estuvo. lo que quiso decir la compañera que vimos con Adriana es que el hecho de estar afectado al alquiler, lo que nos dijo la profe, es que perdía el Sí. ánimo de lucro y la operación quedaba sin grabar, digamos. Bien, ok. Sí, lo que pasa es que generalmente cuando yo construyo el inmueble, yo pude haberlo construido con ánimo de lucro, pero después lo alquilé. Entonces, quizás el lucro lo pude haber tenido y después por la situación del mercado, digo, pongámonos en este momento del país. Yo no tengo dudas que quizás una empresa constructora hoy está construyendo con ánimo de lucro, pero lo que sí creo es que le está costando vender, porque hoy está complicado. Entonces, no le queda otra que alquilarlo, ¿sí? Y el hecho de que yo lo alquile no necesariamente implica que haya perdido la intención de lucrar con la venta, ¿ok? Pero bueno, si la profe se los marcó de esa forma, yo solo se los digo para que lo tengan presente. El punto igual es que al haberlo alquilado o al haberlo afectado a un derecho real, por un plazo continuo o discontinuo de 3 años, y esto es muy importante porque acá el enunciado dice que el inmueble estuvo alquilado por 3 años, en forma continuada, lo cual no nos deja ningún tipo de duda y esto lo vamos a poder aplicar. Pero ¿qué pasa si yo el inmueble lo tenía en alquiler pero no estaba alquilado? Bueno, justamente el decreto dice continuo o discontinuo, lo cual nos da la venia de que la situación es la misma. Pero ¿qué nos dice como complemento el artículo 5 del decreto? Está bien, la venta no me la grabes, pero ¿qué pasa con el crédito fiscal que vos te fuiste computando al momento en el que construiste el inmueble? Hay que devolverlo.
Tenés que tenés que devolver. devolverlo, ¿sí? O sea, está todo bien, tomalo como venta no grabada porque no tuviste lucro, porque lo supeditaste a un derecho real por un plazo de 3 años, continuo, discontinuo, pero devolveme el crédito fiscal, que al momento, y ahí es donde por eso yo digo, el lucro estuvo, porque si yo me computé crédito fiscal, de alguna manera iba a destinarlo a una actividad grabada, que quizás podría haber sido la del alquiler, ¿no? Es un punto también a tener en cuenta. Pero devolveme ese crédito fiscal que vos te computaste. ¿Y cómo me lo devolvés? Bueno, como un mayor débito fiscal. ¿Sí? En economía inflacionaria como la nuestra, para el vendedor esto es una ventaja. ¿Por qué? Pues yo me computé estos 20.000 pesos hace 4 años. Hoy esos 20.000 pesos valen chaucho y palito. Pero hace 4 años 20.000 pesos valían 20.000 pesos. Yo no tengo que actualizar esta devolución del crédito fiscal. ¿Sí? Todavía no se avivaron. Tampoco son casos muy comunes, pero bueno, en la práctica se puede dar y para nosotros financieramente es un beneficio. ¿Me siguen con el razonamiento que les estoy haciendo? ¿Están ahí? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Se me siguen con lo que les digo? O Sí. sea, yo me computé hace 4 años 20.000 pesos. ¿Sí? Bueno, cuando construí el inmueble, lo desconté de mi declaración jurada, o sea, lo computé como crédito fiscal. Bueno, 4 años después lo tengo que devolver. Y devuelvo 20.000 pesos. No devuelvo los 20.000 ajustados por inflación. Por lo tanto, yo tuve una ganancia financiera. Porque yo me tomé un crédito fiscal hace 4 años de 20.000 pesos. Inflación de por medio, hoy estoy devolviendo esos 20.000 pesos. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Punto número 3. Venta a un consumidor final de un departamento concebido para vivienda. Acá, entre comillas, vivienda. La operación se realizó por la suma de 80.000 pesos, mismo valor que el punto 1. Antes de la venta, el inmueble había sido utilizado por el presidente de la compañía como casa habitación por el término de 2 años. Zafamos acá y no nos tenemos que poner a analizar esta actividad cómo repercute porque fueron 2 años, ¿sí? Porque no nos está diciendo que estuvo en alquiler, nos dice que estuvo utilizada por el presidente de la compañía. Por lo tanto, no sé a ustedes qué les parece, pero aun cuando el presidente lo hubiese utilizado por más de 3 años, a mí me parece que no hubiese aplicado la posición del artículo 5 del decreto, en este caso. ¿Sí? Porque no dice en ningún lado que estaba alquilada, dice que estaba utilizada, que el presidente de alguna manera utilizó o sea, tuvo posesión de ese inmueble de una manera de facto, pero bueno, no hubo un derecho real en principio. Pero bueno, como no llegamos a los 3 años, no tenemos que analizar mucho ese punto. Las partes consideran que el 90% del precio debía imputarse a la obra y no se disponía de avalúo fiscal al momento de la transferencia, pero se conocía que la inversión realizada por la empresa había sido de 10.000 pesos en la compra del terreno y 50.000 en la edificación. La posesión fue el 20 de marzo, por lo tanto, acá nosotros vamos a perfeccionar en este mes y por lo tanto vamos a tener que hacer el cálculo. Bien. El avalúo fiscal no tenemos el precio, pero sí tenemos de alguna manera la manera de hacer este prorrateo, ¿no? Decir, bueno, si 50.000 pesos fue el valor de la obra y 60.000 pesos fue el valor de la obra más el terreno, llegamos al 83%. Pero las partes definieron que era el 90%, por lo tanto, no vamos, ni más ni menos, vamos a tomar el mayor. Bueno, y acá me mandé la gran Leonel y borré, y lo vamos a hacer juntos ahora. Borré la fórmula. Llegué al valor neto, pero hice lío con la fórmula, así que lo vamos a hacer juntos. Bien,
¿Qué cambia acá? Acá cambian dos cosas en la fórmula. El primero es la alícuota del IVA. ¿Por qué va al 10,5? A ver, Porque es fue fácil. concebido para vivienda, se graba en 10,5. Bien, perfecto. Porque está concebido para vivienda, ¿sí? ¿Y de dónde sale ese punto de que va al 10,5? El artículo 28. Muy bien, perfecto. El artículo 28 establece las alícuotas del impuesto y determina en la segunda parte, las alícuotas que van reducidas. Déjenme ver si acá esto me da bien. Fíjense que, de alguna manera, lo que yo estoy haciendo es... esta. Fíjense que tomé la misma fórmula que en el punto número 1, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es ni más ni menos que solamente cambiarle, obviamente, el 0,10 y el 0,90 por el 0,20 y el 0,80 por una cuestión de que los avalúos son distintos, y el IVA, que del 0,21 lo cambio al 0,15. Después no hago más que despejar la incógnita, llegar al valor neto, ¿sí? Y para lo que es la obra, o sea, los 73.092,74, le aplico el 90% y con eso llego a la obra, ¿sí? Y el IVA, acá también, ojo porque es al 10,5, no es ni más ni menos que el 10,5 del valor de la obra, ¿sí? Para hacer el control, vamos a sumar el valor de la obra, el valor del terreno y el valor del IVA, y esto me va a dar también 80.000 pesos, que es el valor total de la operación, ¿sí? Por eso digo, siempre cuando estamos en empresa constructora, lo importante es darnos cuenta si estamos ante una operación en la que hay lucro. Segundo, cuando perfeccionó el hecho imponible. Tercero, el tema de los 3 años, una cosita que yo omití decirles hace unos minutos, porque también está bueno que lo tengan presente. Desde el momento en el que yo construyo el inmueble, si pasaron menos de 3 años y lo vendí, la venta va a estar grabada, si soy empresa constructora, y no voy a devolver el crédito fiscal, porque es como la operación de alguien que compra mesas y sillas y las vende. Hago un acto comercial. Si pasaron 3 años, la venta no va a estar grabada, pero voy a tener que devolver ese crédito fiscal como un mayor débito fiscal. Y si pasaron más de 10 años, o mejor dicho, si pasaron más de 10 años y vendí el departamento o el inmueble, obviamente que la venta no va a estar grabada y tampoco tengo que devolver ese crédito fiscal. Este último punto sale del artículo 11, segundo párrafo, última parte del segundo párrafo. ¿Sí? Entonces, de 0 a 3 años, la operación es, como siempre, grabado y computable el crédito fiscal. Si pasaron más de 3 y estuvo supeditado generalmente a un derecho real de alquiler, en forma continua o discontinua, la venta no está grabada, devuelvo el crédito fiscal. Y si pasaron más de 10 años, la venta va a seguir no grabada, pero no voy a tener que devolver el crédito fiscal oportunamente computado. ¿Sí? Les paso como ese esquemita para que ustedes lo tengan presente. ¿Alguien sabe lo que es la anticresis? Vieron que el artículo 5 del decreto dice derechos reales, alquileres o anticresis. ¿Saben lo que es una anticresis en el derecho civil? ¿Les generó curiosidad averiguarlo cuando leyeron el nombre? Es una palabra muy particular. Yo, por ejemplo, no la conocía. Es una garantía, ¿no? Es una garantía, correcto. Es un tipo de garantía. Pero, ¿y sabes cómo funciona? Por lo que recuerdo, era algo así como que el deudor entregaba al acreedor Sí.
una cosa para el pago de la deuda Sí, con frutos o algo así. Algo así. claro. ¿Quién me está hablando? Decime tu nombre, que no te veo. Agustín. Agustín, lo que dice Sí. Agustín es correcto, ¿sí? Damos un ejemplo para quizás bajarlo un poquito más a tierra, pero es tal cual lo decís, Agustín. Supongamos que yo tengo una deuda con vos, ¿sí? Yo te debo 100.000 pesos. Y vos, obviamente, acreedor, querés cobrar. Yo lo que te digo, mira, Agustín, la plata no la tengo, pero yo te doy mi departamento. Alquilalo. De la renta que se genere por el alquiler, andá descontándote los 100.000 pesos que te debo. Cuando lleguemos a cubrir la deuda, me devolvés el departamento. ¿Sí? Bueno, justamente es cuando el deudor entrega al acreedor algo que éste tiene para que el acreedor goce de sus frutos, en este caso el alquiler del departamento, hasta que el acreedor cobre la deuda, los 100.000 pesos. Después de ese tiempo, vuelve el inmueble al deudor, a su real propietario. Si esto quizás no es muy común en la práctica, quizás en el momento de la redacción de la ley sí, ahora la verdad que no, yo no lo he visto, pero ¿por qué digo esto? Porque eso es un derecho real y en tanto y en cuanto el tiempo en el que yo le presté el inmueble a mi acreedor hayan pasado 3 años, entonces aplicaría también lo dispuesto en el artículo 5 del decreto. ¿Sí? Solamente como nota de color para que lo sepan, a veces son palabras que uno no maneja y bueno, está bueno que sepamos de qué es. Bien. Bueno, ¿alguna duda con respecto al punto 3? Vean que es muy mecánico esto, ¿no? O sea, la verdad es que, y yo les diría que hasta casi es imposible pifiarle en esto. Obviamente que si le pifiamos en la reglita, después el despeje de fórmulas nos va a dar cualquier verdura y por ende vamos a tener un débito fiscal erróneo. Pero bueno, nosotros al momento de corregir no miramos el resultado del débito fiscal. Obvio que si el débito fiscal les da lo que nos da a nosotros, el punto va a estar 10, pero también vamos a analizar cómo ustedes arman este esquema, porque el que vale es este punto. ¿Sí? O sea, lo que ustedes tienen que memorizar es este esquema. Una vez que sepan memorizar el esquema, después el resto es cuestión de cambiar números o letras por números y tiene que salir. Bien. Punto número 4. Venta a un responsable inscripto de un galpón que la entidad había adquirido a otra empresa constructora en el año X0 y que había afectado como inversión. O sea, no realizó obra. Los tipos compraron un galpón y así como está, lo invirtieron, es decir, lo dejaron como un bien de uso. La operación se llevó a cabo por la suma de 70.000 pesos y al momento de la adquisición no se computó ningún tipo de crédito fiscal. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Este es fácil, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo lo justificamos? No hay obra. Exactamente, no tenemos obra, ¿sí? Y en realidad tampoco nos tenemos que poner a analizar crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no hubo al momento de la compra. Y la verdad que tiene lógica, ¿por qué? Y porque si yo le vendí a Agustín, ambos somos empresa constructora, y yo le vendí a Agustín un local que tenía, que también yo lo había comprado, y lo enajeno en la misma condición en la que lo adquirí, doy por sentado ese punto, no necesariamente, ¿no? Puede ser así, pero en la práctica puede pasar. No hay obra. Y cuando Agustín me lo compró, hicimos la factura, pero sin obra, porque no había obra. Y él cuando lo vende, si no le agregó nada nuevo, tampoco va a haber obra. ¿Sí? Y no tengo devolución de crédito fiscal porque no hubo en el momento de la compra. Eso lo estamos viendo todos. ¿Se dan cuenta cuando no hay obra y cuando la operación no está alcanzada por el IVA? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, yo veo acá como 60 conectados y me están contestando siempre lo mismo. Las voces que escucho son las mismas. Yo les pido a
a todos, que tratemos de hacerlo más dinámico y que aprovechen para poder, después cuando a veces llegamos al examen, a veces el reclamo es que faltó un poco de práctica y bueno, también digo, este es el lugar, no está la profe, estamos tranquilos, digo, sé que a veces el tener a la profesora genera a veces como, che, no quiero hacer una pregunta que pueda parecer un poco tonta, o que igual la verdad que Adriana en eso es cero, cero y es 100% empática, pero digo, aprovechen a preguntar ahora porque estos temas se dan y después ya no volvemos. O sea, tanto la primera como la segunda parte son muy pesadas y si no, no llegamos a dar todos los temas. Entonces, digo, si hay alguna duda, veámoslo, aprovechen también el grupo de WhatsApp, si después vuelven a hacer el ejercicio y se quedan con alguna inquietud. La semana que viene voy con Gianfranco para dar un ejercicio. Aprovechemos, yo siempre cuando llego les digo, tienen alguna pregunta de lo que vimos en clase, bueno, aprovechenlo, aprovechenlo por ustedes. Así llegan 10 puntos al examen. Bien, venta a un consumidor final de una vivienda unifamiliar en 100.000 pesos. El monto pactado fue cancelado de la siguiente manera. Y acá la cosa, obviamente, siempre se puede complicar un poquito más. Hubo un pago de 10.000 pesos en concepto de seña que congeló precio, abonado en febrero. Un pago de 10.000 al escriturarse y los restantes 80, recordemos que la operación había sido por 100, se financiaron en 16 cuotas mensuales de 5.100 pesos cada una, con vencimiento a partir del mes de abril. Las partes acordaron que la tierra representaba el 20% de la venta, mientras que según el avalúo fiscal, la proporción estaba fijada en el 10%. Por lo tanto, si las partes fijaron que el 20% era el precio de la tierra, el 80% es el precio del inmueble, recordemos que esto es porcentaje y tenemos que llegar al 100%, y en el otro caso, la proporción era del 10, entonces estamos hablando del 90, ¿sí? Sin ver lo que hicimos ya sé que vamos a tomar el 90%. ¿Sí? Leonel, una consulta. Sí, dale. ¿Qué sería vivienda unifamiliar? O sea, destinado también a la... Es una pregunta muy buena. Yo me lo vivo preguntando eso. Entiendo que cuando es unifamiliar es porque, viste, por ejemplo, cuando... O sea, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, con destinada a casa, habitación? O sea, como para entenderlo más sí. en el razonamiento cuando esté en el ejercicio, ¿no? No, espera, ahí separemos. Destinado a casa habitación, el concepto destinado a casa habitación se lo damos nosotros, que somos los que vivimos. Y eso sale a veces ahí uno se confunde. Por ejemplo, en la ley de bienes personales, nosotros decimos que el inmueble está destinado a casa habitación, pero el destino a casa habitación se lo damos nosotros como dueños, ¿sí? Sí. ¿Y qué significa casa habitación? Que justamente esa es tu morada en la que vos y tu familia utilizan para vivir, ¿sí? Y por ley no podemos tener dos casas habitación. O sea, si vos tenés dos departamentos, o no sé, tenés el departamento en el centro de la ciudad y tenés una casa en Pilar, bueno, una de las dos es tu casa habitación. No podés tener dos casas habitaciones. O sea, en una pasás más tiempo que en la otra. Eso es casa habitación. Y a los efectos del IVA no juega. Distinto es el punto de vivienda familiar o vivienda unifamiliar. La vivienda unifamiliar, y en esto acá habría que preguntárselo quizás a un broker inmobiliario, pero yo las veces que lo he visto es cuando vos comprás un departamento, un inmueble, y solamente puede vivir una familia. Es decir, no podés meter más gente que no sea una familia. Obvio que si la familia tiene 8 hijos, bueno, será unifamiliar. Pero no podés sumar más gente. ¿Por qué? Porque justamente impide el subalquiler. ¿Viste, por ejemplo, cuando, no sé, vos querés alquilar un edificio y te dice, este edificio no es apto a uso profesional? Sí. Bueno, no es apto a uso profesional. O sea, vos tenés tu estudio, no vas a poder alquilar ahí porque va contra las reglas del consorcio. Bueno, tampoco vos podrías alquilar o comprarte una vivienda que tenga destino unifamiliar y que vivas vos con tu mujer y tus hijos y vengan tus suegros y tus viejos. ¿Entendés? Okay. Porque es más de una familia. Eso sale del consorcio. A los efectos de la ley, ¿qué es lo que
hoy nos reúne acá, ¿Mm? unifamiliar y familiar es exactamente lo mismo. Tenemos que tener presente que la venta va a ir al 10,5. Bien. Casa-habitación parece lo mismo, pero no tiene nada que ver y está vinculado al uso que nosotros le damos al inmueble. ¿Sí? Bien. Pero es más pensado en bienes personales, por ejemplo. O, por ejemplo, en el caso de ganancias, si querés hilar más fino, si vos vendés tu casa-habitación, la venta no va a estar alcanzada porque cuando vos la compraste le diste destino casa-habitación, es decir, no le diste un destino de lucro. ¿Sí? Ok. Gracias. Bien, bien. Bueno, el avalúo ya lo dijimos, nos quedamos con el 90%, siempre tomamos el mayor. Ustedes siempre piensen que siempre es en beneficio del fisco. Para el perfeccionamiento del hecho imponible, el que sea anterior, para el avalúo fiscal, el que sea el mayor. En caso de duda, siempre piensen, si ustedes tienen dos situaciones, piensen cuál beneficia al fisco, esa es la que la ley va a determinar que hay que aplicar. En el 95% de los casos es así. Bien, acá de nuevo, hacemos el despeje de fórmula, ponemos los 100.000 pesos, el precio neto al 10, el precio neto al 90 y el precio neto al 90 por el 10,5. No nos da lo mismo que el ejercicio anterior porque el otro era por 80.000 y este es por 100. Llego a la obra y acá tengo una inquietud que se me genera, que no pasó en el otro ejercicio, en el otro punto. ¿Cuál es? La seña que congela precio. Exactamente. ¿Qué pasa con la seña que congela precio? Era todo para obra. Es todo para obra, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? Pues yo tranquilamente podría decir, no, pero pará, 10 lucas es la seña. Bueno, el 90% debería ir a la obra, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo? La determinación del avalúo y lo que las partes determinan. ¿Eso sería razonable? Y sí, ¿por qué tengo que destinarlo todo a la obra? ¿De dónde sale eso? Está bien lo que ustedes me dicen, ¿eh? No se los estoy objetando, está bien lo que me dicen. Yo lo que les pregunto es de dónde sale, de dónde lo vieron con la profe. Cri, 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 cri. 45 del decreto. Muy bien, we have a winner, muy bien. Del 45 del decreto, en realidad el 25 y el 45 del decreto dicen lo mismo, ¿sí? Dice, cuando se hayan recibido señas o anticipos a los que alude el párrafo del artículo 5 de la norma, los mismos deberán afectarse íntegramente a la parte del precio atribuible a la obra objeto de gravamen. Es decir, si yo hice una seña que congeló precio, el fisco lo que me dice es, no vayas al perfeccionamiento del hecho imponible, posesión, escritura, no. Eso es obra. Y si es obra, tiene IVA. Porque tranquilamente yo podría decir que la seña congeló precio sobre el terreno. Y eso no tiene IVA. Entonces lo que el fisco se está asegurando es que esa seña tribute el impuesto al valor agregado al momento en el que se pagó. ¿La ven todos esa? ¿Se dan cuenta? Supongamos que yo la seña la hago en enero y el inmueble me lo entregan el año que viene. El perfeccionamiento del hecho imponible para las operaciones del artículo 3A y 3B es escritura o posesión. Si la escritura se hace el año que viene, la posesión se va a hacer el año que viene. En principio, yo lo que hice fue una seña. Bueno, el fisco lo que intenta asegurarse es el débito fiscal al momento de la seña. Y no admite prueba en contrario eso. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, no es justo, pero les queda claro. No al te menos. seguí, si lo ¿No? podrás. Bueno, claro, a ver, digo, ¿por qué me está diciendo a mí si vos hiciste una seña? Vamos a un ejemplo para ver si quizás se puede entender. Supongamos que yo soy empresa constructora, ¿sí? Y ustedes a mí, yo les digo, chicos, yo vendo estos departamentos, pero la posesión
se va a hacer en diciembre 2023, estamos parados en enero 2023. La seña se va a hacer la seña, si ustedes quieren el departamento me lo tienen que señalar ahora, en enero 2023. Pero la posesión y la escritura la van a tener en diciembre, porque el inmueble hoy no está. ¿Sí? Ustedes me dicen, bueno, ok, congelamos precio, te pagamos la seña ahora. Yo, si no leo el artículo 25 y el 45 del decreto, me quedo con esos 10.000 pesos. En diciembre 2023, ustedes me pagan los 90.000 pesos restantes, porque la operación fue por 100.000, y ahí yo genero el débito fiscal por la obra del inmueble. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Qué es lo que venimos haciendo? Eso está claro, ¿no? Sí. Bien. ¿Pero qué dice el 25 y el 45 del decreto? Que si vos recibiste, vos, empresa constructora, una seña que congeló precio, esa seña va a la obra. Entonces, si va a la obra, lo que me está diciendo es que tengo que ingresar el IVA de la seña en enero. Y se despega de cuándo se produce el perfeccionamiento del hecho imponible. Porque como la operación no tiene un monto determinado, no es que yo el monto que me van a dar lo tengo que, sé cuánto, yo cuando hago la seña tranquilamente podría decir, sí, la seña es por el departamento, pero en este momento no hay obra, porque la obra va a estar a fin de año, hoy hay un terreno. O sea, hoy los chicos a mí me están comprando un pozo, un terreno, no hay obra. Yo compré el terreno y hoy estoy recolectando dinero para empezar a construir. ¿Dónde está la obra? Y la obra no está. ¿Pero qué me dice el 25 y el 45 del decreto? Se va a considerar que esa seña se afectó a la obra. Entonces, yo que soy empresa constructora, no voy a esperar a diciembre para generar el débito fiscal de la operación. El débito fiscal, solo por la parte de la obra, claro está, lo voy a tomar en el mes en el que ustedes a mí me lo pagan. ¿Se entiende? Sí, ahí Obviamente, que quedó al más claro. momento, y cierro con esto y ahí los escucho, obviamente que al momento en el que se produzca el perfeccionamiento del hecho imponible por la posesión o la escritura, voy a descontar ese valor que yo ya ingresé en forma anticipada, pues si no estaríamos duplicando las cosas. ¿Sí? Ahora sí los escucho. Acá no está el ajuste ese, ¿no? Sí, está, hasta ahora lo vemos, pero digo, Ok. ¿se entiende por qué el punto de que la seña que congela precio siempre va a la obra? Porque justamente lo que el fisco quiere es que yo le pague la guita del IVA de la obra, de la seña. Y yo no podría decir, no, pero esta seña fue para el terreno, porque si yo pudiera decir eso, entonces el fisco me va a decir a mí, bueno, no te puedo cobrar IVA, porque esa seña fue por el terreno. Entonces el 25 y el 45 del decreto, me quedé sin luz. El 25 y el 45 del decreto dice, vamos a aclarar este tema para no generar suspicacias. El IVA que corresponda a la seña que congeló precio, atribuílo toda la obra. Así yo ya me quedo tranquilo que vos me ingresás a mí el débito fiscal y vos, cuando tengas la escritura o la posesión, te lo vas a descontar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó acá? Yo tuve una seña que congeló precio. ¿Por cuánto? Ahora estoy en el Excel. Lo están viendo todos el Excel, ¿no? Pues yo estoy yendo de una planilla a la otra y a veces el Sí, Teams se me traba. El Excel lo están viendo, ¿no? sí. Bien. Pero igual que se trabó, no sé si te estás moviendo. Yo quiero que ustedes vean el Excel. ¿Ustedes el Excel lo ven? Sí. Listo, perfecto. Porque el enunciado ustedes ya lo tienen. Así que yo a veces me pasa que le pongo compartir pantalla completa y voy de una a otra y se me traba, tengo que cerrar y volver a abrirlo. Entonces a veces lo dejo fijo en el Excel y voy yo solo con el PDF y vengo porque no me lo acuerdo el enunciado. Entonces lo voy pivoteando de ahí. Yo tengo la seña por los 10.000 pesos. Como esta seña fue todo por obra, esta seña está toda grabada.
Entonces fíjense que acá sí puedo hacer los 10.000 dividido 1.105. Acá no tengo el problema de que tengo que meterle el 90%, el 10%, terreno, obra. ¿Por qué? De nuevo, porque el 25 y el 45 del decreto me dice, no, la seña que congeló precio va toda la obra. Entonces, yo, si tomo los 10.000 pesos de lo que fue la seña, yo ingresé 950,23 de débito fiscal en febrero, ¿no? Que fue cuando hicimos la seña. A ver, ¿dónde decía? Yo hice una seña en febrero. Estoy en marzo. Y acá tengo el perfeccionamiento del hecho imponible. Entonces, armamos la reglita, pero acá tengo una diferencia, que justamente ¿cuál es? Y acá lo tengo acá, fíjense en la fórmula. Yo tomé los 91.365,92 por el 90%, haciendo lo mismo que hice siempre, ¿sí? Pero le desconté el neto de la seña, porque eso ya lo pagué en febrero. Si no, yo estaría pagando 2 veces ese IVA. A ese valor, yo le aplico el 10,5. ¿Sí? En definitiva, estamos hablando de, digo, para que se entienda, el IVA iba a ser de 8.634,08. La única diferencia es que los 950,23 yo ya los ingresé en febrero. ¿Por qué? Porque tuve una seña que congeló precio y porque esa seña siempre va a la obra. Entonces, ahora que me posiciono en marzo, que es cuando tengo que ingresar el débito fiscal, porque perfeccionó en marzo, le tengo que descontar el IVA que yo ya ingresé en febrero, porque si no lo estaríamos duplicando. ¿Eso lo vemos todos? ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí, sí, sí. A diferencia de los otros puntos en los que no tuvimos seña, esta situación es nueva. ¿Sí? ¿Estamos ahí con eso? Fueron pocos, sí, los que escuché, esperaba un poco más. Algunos sí más. Sí, se entiende, se entiende. Ahí está, bueno, uno más. Con uno más me conformo. Si alguno más dice sí, me dejan Sí, tranquilo. sí, se entendió. Ahí está, listo. Sí, sí, Se sí. entendió. Listo. Ya está, no me lo digan más porque me pone demasiado contento. Entonces, siempre agregamos la reglita y tener presente esto, que cuando la seña congeló precio, ojo, no hagamos la proporción del avalúo y las partes, porque vamos a cagar. Acá esto va por todo, porque esto es obra. Y obviamente, este débito fiscal, yo ya le ingresé el mes anterior. ¿Sí? Por eso yo lo tengo que descontar. De nuevo, si no lo estoy ingresando 2 veces. ¿Y qué pasa con la forma de pago? Acá tampoco, o hasta ahora, mejor dicho, no estábamos teniendo esta situación. Pero esto también es muy común. Nosotros dimos una seña. Otros 10.000 pesos al momento de hacer la escritura. Y los restantes 80.000 se financiaron en 16 cuotas mensuales, de 5.100 pesos cada una. Con vencimiento a partir del mes de abril X3. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una ventaja. Esto empezaba a vencer en abril de X3. ¿Sí? Pero supongamos que vencía en marzo. ¿Yo tendría que haber hecho algo? ¿Qué tendría que tener en cuenta? Que de nuevo, estoy suponiendo, no tengo que hacer nada porque la primera cuota vence en abril. Y el vencimiento de las cuotas, ¿cómo es el perfeccionamiento? Vencimiento pago el que sea anterior. Por lo tanto, no tendría que hacer nada. Pero pensemos un poquito en abstracto. Supongamos que la cuota vencía en marzo. A ver si tiene interés. Ah, ahí está. Bien. Y acá yo les voy a confesar una cosa. Me costó mucho entender este tema, así que no voy a pretender que, siendo las 8:11 de la mañana de un miércoles y en una clase virtual y viendo el tema por primera vez, a ustedes les decante, porque a mí no me decantó, y este tema lo vengo viendo hace unos cuantos años más que ustedes, así que no voy a pedir eso, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo para que todos me sigan en la línea.
El perfeccionamiento del hecho imponible, o voy a tratar de explicarlo para ver si los logro convencer. El perfeccionamiento del hecho imponible en la venta de un inmueble se da independientemente de cómo sea el pago. Nosotros, en los puntos anteriores, no nos detuvimos en analizar si lo pagó con transferencia, con e-check o con un pagaré, o en efectivo. Fue con toda la plata junta, la puso arriba de la mesa y la pagó. Porque lo que nosotros estamos analizando es el perfeccionamiento del hecho imponible. Y el perfeccionamiento del hecho imponible es como cuando, por ejemplo, nosotros compramos una mesa o vendemos una mesa y ¿qué nos dice? La entrega o factura, lo que sea anterior. En ningún momento se refiere a la percepción del dinero. Ustedes bien saben que yo pude haber hecho una factura el 31 de agosto, el 20 de septiembre vence la decla, y yo pude no, y es muy factible, que yo pude haberla no cobrado esa factura, pero el IVA lo tengo que ingresar igual. Entonces a veces uno se confunde, bajo ese análisis, cuando nos metemos en el tema de las cuotas. El perfeccionamiento del hecho imponible por la venta del inmueble está en marzo. Sí tengo que tener en cuenta que como esto tuvo una seña, descuento del valor neto grabado, al que le voy a aplicar la alícuota en marzo, lo que pagué en febrero, porque tengo una seña que congela precio. Si ese pago, o esa operación, mejor dicho, se financió en cuotas, el capital, que son los 5.100 pesos, yo no lo voy a tener que analizar. Lo que voy a tener que analizar es el interés de ese capital. ¿Por qué? Porque yo ya en el momento en el que, estando en marzo, reconocí el perfeccionamiento del hecho imponible, ya ingresé todo el IVA débito fiscal de la operación. ¿Qué me puede faltar, como acá recién decía el compañero? El IVA del interés, o sea, el IVA de la financiación. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue a lo principal. Y si lo principal está grabado, lo accesorio también lo va a estar, porque es una venta a plazo. Entonces, me faltaría reconocer el IVA de esos intereses. Y entonces ahí digo, bueno, pero pará, ¿y cómo es eso? Y bueno, si la operación es, perdón, si la operación es a una vivienda familiar, unifamiliar, no importa, tiene destino vivienda, la operación original por la venta del inmueble va a estar alcanzado al 10,5. Pero el interés, el IVA de esas cuotas, el IVA del interés de las cuotas va a estar exento. El IVA del interés de las cuotas va a estar exento. Entonces, a los efectos de este ejercicio, nosotros no hacemos nada. Si yo hubiese vendido el departamento a un responsable inscripto y lo financio, hago lo mismo, me fijo las cuotas y analizo cuándo las cuotas vencen. Si justo dio la casualidad de que la cuota vence en marzo X3, siguiendo con las fechas que tenemos en este ejercicio, yo tengo que calcularle el IVA al interés de la cuota. Y ahí voy a ir al perfeccionamiento del hecho imponible de los intereses. Percepción o vencimiento, el que sea anterior. ¿A qué tasa? A la tasa de la operación original, pues lo accesorio sigue a lo principal y no existe para este tipo de operaciones, cuando yo se lo vendo a un responsable inscripto, ningún tipo de exhibición. Sí Ahí solamente aplica te lo para... tomás ¿Cómo? ese mes. Te lo tomás ese mes, ¿no? No lo subsiguiente. Exactamente, te O sea, tomás la cuota de ese mes. no, por ejemplo, si al mes siguiente no te tomarías de vuelta el interés, o sea, el IVA del interés, ¿o sí? No, esperá. Siempre nosotros estamos liquidando marzo X3. Sí, 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 eso lo ¿Está? entendí que si la cuota, la primera cuota se pagaría el mes que vos tomás posesión, como en este caso, deberías tomarte o calcular el IVA de el interés. Ahora, al mes siguiente, como acá no pasa y arranca en el mes siguiente, no hacemos nada, que está exento, pero los meses subsiguientes también te deberías seguir tomando el IVA. A ver, esperá. Si tenés vencimiento de intereses.
Claro, digo, si yo en marzo X3 hice el perfeccionamiento del hecho imponible y entregué el inmueble, o, Sí. o hice la escritura, ¿sí? Ya generé el débito fiscal por la del inmueble, ¿está bien? Me queda la cuota. Entonces ahí me voy a la cuota. ¿Cuándo vence la cuota? La primera cuota. Y la cuota vence en marzo. Entonces el IVA del interés de la cuota de marzo lo tengo que ingresar yo como débito fiscal de marzo. Sí. Generalmente las cuotas son mensuales. Entonces la segunda cuota vencerá en abril, no es DECLA que yo tenga que hacer ahora, abril será otra historia. Te la complico un poquito más. El cliente me pagó la cuota 1 y la cuota 2 en marzo, pero vencía la de marzo en marzo, la cuota 1 en marzo y la cuota 2 en abril. ¿Yo qué hago? Y yo tengo que ingresar el débito fiscal de las dos. ¿Por qué? Porque el perfeccionamiento, el hecho imponible de los intereses, ¿cuál es? Percepción o vencimiento del que sea anterior. Entonces, la de marzo vencía en marzo y me la pagó en marzo. Y la de abril vencía en abril y me la pagó en marzo. Tengo que ingresar el débito fiscal por las dos en marzo. Siempre yo me tengo que situar en el mes en el que estoy liquidando. ¿Sí? Bien. Y, como les digo, siempre es importante tener en cuenta que el IVA que yo estoy cargando acá es solamente por el interés, porque el de la operación, el de la venta del inmueble, yo ya lo generé, ¿ok? Y ahí es donde a veces nosotros nos confundimos o nos hacemos un poco de lío, Claro. ¿sí? Pues decimos, che, pero pará, si yo ya lo pagué el IVA, ¿por qué estoy metiendo ahora esto? Y porque sí, yo pagué el IVA del inmueble. Lo que falta es el IVA por la financiación, que también está grabado en el impuesto, excepto que sea a una familia, en cuyo caso la operación original va al 10 y los intereses de la financiación están exentos. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Igual lo vamos a volver a ver, pero digo, para que se entienda un poco la foto. Sí, quedó claro, Bien. gracias. No, por favor. Alquiler de 5 oficinas a diferentes locatarios, todos responsables inscriptos, en la suma de 1.000 pesos cada una. El pago del alquiler vence el día 10 de cada mes, fecha en la cual fueron percibidos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con estos alquileres? Está exento por ser menor a 1.500. Exactamente. Está exento porque es menor a 1.500. Estos 1.500 vienen de cuando yo me recibí, o sea, hace unos cuantos años, en el 2008. Así que miren si pasaron cosas, pero los alquileres, la exención de los alquileres sigue estando igual. Hace unos 15 años hacíamos las facturas por 1.400 pesos para que estuvieran exentas en IVA. Bueno, hoy es imposible, ¿no? Un alquiler de 1.400 pesos. De nuevo, así como tenemos a favor, la devolución del crédito fiscal que no se actualiza, tenemos en contra esto que tendría que estar en un valor mucho más alto. Pero bueno, Argentina, gente. ¿De dónde sale eso? Artículo 38 del decreto reglamentario. Igual el valor es 1.500 pesos, como recién aquí mencionó la compañera. Bien. Con esto llegamos al débito fiscal del mes. ¿Sí? ¿Y qué me queda? La parte de las compras. De la parte de las ventas, ¿tenemos alguna consulta? ¿Hay alguna duda? No. Por ahora no. ¿No? Bien. Bueno, pasamos a las compras. Adquisición de ladrillos a un responsable monotributista por 2.000 pesos. Bueno, ¿qué pasa con la adquisición a un monotributista? No genera crédito fiscal, por lo tanto, no pasa nada. Compra de artefactos de baño a un responsable inscripto en 10.000 pesos por un IVA de 2.200. Esto lo voy haciendo rápido porque no tienen ninguna complicación y acá ya tienen armado el detalle de lo que es el tope y lo facturado.
El tope es 2100, que es el valor neto por la aplicación de la alícuota, versus lo facturado, que es lo que sale de la factura. ¿Cuál puedo tomar? El menor de los dos, 2100 pesos. Presumo que todas estas actividades están vinculadas a mi actividad grabada. Soy empresa constructora, adquiero ladrillos, en este caso como monotributista, por lo tanto no voy a tener cómputo de crédito fiscal, pero si hubiese sido un responsable inscripto, la compra hubiese estado, el crédito fiscal de esa operación hubiese sido computable. Lo mismo pasa con los artefactos de baño. No me da mucho detalle el ejercicio, no me dice que es para el baño de mi casa, por lo tanto, presumo que lo voy a poder computar sin problemas. Instalación eléctrica, correspondiente al inmueble del punto 5, realizada por un responsable inscripto que facturó la operación en 10.000 masiva por un valor de 2.100 pesos. Bueno, el punto 5 era la que habíamos hablado recién, que era la venta a un consumidor final de una vivienda unifamiliar. Una cosa que ahí leyendo de nuevo el enunciado me quedé pensando y no les dije. Con esto no sé quién me estaba preguntando, con el tema de la casa habitación, vivienda unifamiliar y demás, bueno, un punto también, ¿no? Como siempre decimos, para que sea perro tiene que caminar como perro, tener pelo, hacer guau y tener 4 patas, si no, no es un perro. Si yo estoy diciendo que el destino de la vivienda va a ser unifamiliar, la condición ante el IVA del sujeto que compra el inmueble tiene que ser la de un consumidor final. Es decir, yo, responsable inscripto, no puedo pedir factura A y decirle al vendedor que le voy a dar destino unifamiliar. Porque entonces no tendría que pedir factura A, tendría que pedir mejor dicho, tendría que decirle que mi condición es consumidor final. ¿Se entiende ese punto? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que la obligación del vendedor siempre está en, así como nosotros tenemos este límite de la regla de tope, que es aplicar el tope de la alícuota de la operación a la alícuota que la operación debería haber estado alcanzado, si yo estoy vendiendo un inmueble, se lo vendo a un abogado y el tipo me pide factura A y me dice, no, el destino es familiar, porque quiere pagar el 10,5 del IVA y no el 21, que es la alícuota que le hubiese correspondido, bueno, no sé, es raro que el tipo me pida factura A. Yo como vendedor, la factura tiene que ser B, vos sos consumidor final. Si vos después tenés tu contador que asistió a la clase de hoy y te hace el biribiri con la reglita, que te saca el IVA y determina cuál es el crédito fiscal que vos pagaste, hacelo vos. Pero si vos me estás diciendo que el destino es familiar, vos tenés que ser consumidor final. ¿Sí? No me podés pedir, no me podés decir que tu condición anterior es responsable inscripto. Entonces, en relación a esto, ¿qué pasa con esta instalación eléctrica del punto 5? ¿Qué pasa con esta instalación eléctrica? ¿A qué alícuota estuvo alcanzada la venta del departamento? Al 10,5. Al 10,5. Por lo tanto, la instalación eléctrica debería haber estado al 10,5. El crédito fiscal que yo me puedo computar, el tope no es 2.100, es 1.050. ¿Sí? Porque esa instalación eléctrica estuvo afectada a la obra que estaba alcanzada al 10,5. Porque es una vivienda familiar. Reparaciones de plomería realizadas por un responsable inscripto sobre un inmueble destinado a vivienda que fue comercializado en el X2. El precio de la operación fue de 10.000 y el IVA facturado fue de 2.100. Bien, acá, a diferencia del otro,
el inmueble fue comercializado en el X2, es decir, yo ya lo vendí el departamento, me llamó el propietario y me dice, che, ¿sabés que necesito hacer un trabajo de plomería? Bueno, le mandé el plomero después me lo facturó a mí, y acá no aplica el punto D, el IVA reducido. ¿Por qué? Porque no es una obra en curso. La instalación eléctrica del punto 3 estaba destinada a vivienda y era una obra en curso porque fue al inmueble del punto 5, es decir, todo parece indicar, quizás no queda muy claro, y esto en el ejercicio lo vamos a poner, cuándo es obra en curso y cuándo no, que el punto 3 se refería a lo que determina el artículo 28 de la ley, que dice que cuando es una obra en curso, la alícuota va a ir reducida, siempre que sea vivienda. En el punto 4, el inmueble ya se vendió, ya no es obra en curso, ya fue una obra, se enajenó. Entonces acá la alícuota es la alícuota general, y por eso la tomamos a los 2.100 pesos. ¿Okay? Entonces, diferencia entre el 3 y el 4. La alícuota es reducida en tanto y en cuanto el inmueble esté destinado a vivienda y sea una obra en curso. Si yo ya no tengo manera de poder determinar que el inmueble no es una obra en curso, va a la alícuota general. ¿Okay? Adquisición de ventanas a un responsable inscripto destinadas al departamento del punto 3, por 1.000 pesos más IVA. En el precio de la operación se incluyó la colocación de las ventanas de la obra. ¿Sí? Yo compré las ventanas, me las instalaron en realidad, al inmueble del punto 3. Me voy al inmueble del punto 3, también, venta a un consumidor final de un departamento concebido para vivienda. ¿Qué pasa acá, a diferencia de los otros dos puntos? ¿Qué estoy computándome acá que no me compute en el otro? O mejor dicho, ¿qué tipo de operación es esta a diferencia de la otra? ¿O hay alguna diferencia? Acá estamos viendo en el Excel que nos tomamos 210 pesos, o sea, nos estamos tomando el 21. ¿En qué cambia? ¿Qué diferencia tengo? ¿Qué compré en el punto 5 y qué es lo que compré en el punto 3 y 4? Ahora tenés un bien mueble que comprar. Ahí va, perfecto. En el 3 y en el 4 fue un servicio de instalación eléctrica y de plomería. Y en el 5 yo compré la ventana, compré la cosa mueble. ¿Sí? La colocación de la ventana es accesorio. O sea, lo principal es la venta de la ventana. La venta de la cosa mueble no tiene esta reducción de alícuota. La alícuota la tiene, la reducción de alícuota está en el servicio. Entonces acá no voy a tener que analizar si es obra en curso o no, porque esto es una venta de un bien mueble. Y obviamente, siempre recuerden el criterio de la unicidad. Lo accesorio sigue a lo principal. Lo principal es la venta de la ventana, la compra de la ventana. La colocación va de la mano de la compra de la ventana. Yo no voy a colocar nada si antes no compré la ventana. Entonces, me computo los 210 pesos. ¿Por qué? Porque tiene que ser un servicio para analizar el concepto de obra en curso y el concepto de vivienda, ¿sí? Para que vaya al 10,5. Y por último, y este se los voy a dejar para que lo miren tranquilos porque está todo limpiado, así que acá no hay mucha cosa rara. Tengo los honorarios de computación, facturados por el responsable inscripto por 5.000 pesos y por IVA de 1.050. Lo que pasa es que, a diferencia de las otras compras que estaban afectadas a mi actividad grabada, ¿qué pasa acá? El servicio se afectó al sistema de contabilidad de la empresa, es decir, de alguna manera lo que me está diciendo el enunciado es que está afectado a toda la actividad. Y en función de lo que yo estoy analizando, ¿toda mi actividad está grabada ante el IVA? ¿Qué parte es la que yo no estoy grabando de lo que vendo?
Una parte del terreno. La parte del terreno, exactamente, la parte del terreno. Entonces, yo la venta la hago por el total, la hago por la obra y por el terreno. Los créditos fiscales, no los del 1 al 5, no los prorrateé, porque están vinculados a la obra. Entonces, la asignación es directa. Recuerden que el artículo 12 y el artículo 13 en realidad dice, usted aplique el prorrateo cuando no tenga forma de poder determinar que ese crédito fiscal lo va a afectar a una actividad grabada. O sea, directamente. Si usted sabe que lo va a afectar a una actividad grabada, no haga prorrateo, tómelo directo. Ahora, si usted no sabe, porque no lo puede determinar, bueno, aplique el prorrateo. Las compras del 1 al 5 están todas vinculadas a mi actividad grabada, que es la obra. Entonces, por eso me las computo 100%. En el caso de los honorarios de computación, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque eso afecta a toda mi actividad. Y mi actividad tiene la venta del inmueble, y la venta del inmueble no está toda grabada. Tiene una parte que no lo está. Entonces, no me queda otra que hacer un prorrateo. Y bueno, ¿cómo hago el prorrateo? Como lo hemos visto, ¿sí? Tomamos las operaciones grabadas de la obra, ¿sí? Y después tomamos las operaciones no grabadas y exentas, que cuáles son las del terreno, ¿sí? Con eso llevo un prorrateo. Recuerden, sumo los dos y me quedo con el del numerador, que en este caso es la venta de la obra, ¿sí? Bueno, eso me da un 47%. El facturado es 1050. Al 1050, que estaba bien porque era el tope, le aplico el prorrateo, ¿sí? Y me quedo con eso. Ese es el crédito fiscal del mes y él iba a pagar la diferencia en principio, él iba a pagar la diferencia entre los débitos fiscales menos los créditos fiscales del mes. Con esto cerramos el ejercicio. Los próximos que empecemos a ver ya van a ser integrales, que ya acá hicimos el 90%. ¿Qué nos está faltando? Bueno, si hubieron retenciones o percepciones de IVA en el ejercicio, si hubo alguna, alguna compensación de un saldo de libre disponibilidad de periodos anteriores, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto, gente? No, nada por ahora. ¿No? Bueno. Bueno, los saludo y No, profe. ¿Cómo? ¿Perdón? No, que ninguna pregunta, perdón. Ah, bueno. Los saludo. Les hago una consulta. Ah, perdón, me había olvidado de 2 temas. Primero, el sábado tenemos clase, ¿sí? Edu va a dar un ejercicio de IVA. Les hago una consulta. ¿La profe les mandó el cronograma? No. No. Oh, bien. Ahora voy a ver ese punto con Adri. Porque Edu ayer me dijo que no estaba seguro si sabían que el sábado tenían clase y yo dije, bueno, pero si tienen mi cronograma ya tendría que estar, nosotros lo tenemos y es más, ya separamos las clases. Así que bueno, le voy a decir a la profe que vamos a subir el cronograma. Y otra cosa también es, ya tenemos armados los temas y los grupos, ¿sí? Para el trabajo de procedimiento. Les vamos a mandar, seguramente mañana, cómo quedaron los grupos, ¿sí? Recuerden que son 6, pero en realidad son 3. Son 3 paneles. O sea, uno fisco, otro contribuyente, grupo 1, grupo 2, fisco contribuyente, grupo 3, fisco y contribuyente, ¿sí? Cada uno de ustedes, como les habíamos comentado, va a tener asignado un tutor, por decirlo de alguna manera, al que le van a comer la cabeza para que los oriente con el tema de procedimiento. Yo voy a pasarles cómo quedaron los grupos y qué tema cada uno
tiene para dar. Los que primero tienen que comenzar son los que son del fisco, ¿sí? Pues son los que tienen que armar el requerimiento. Recuerden que el chiste acá no es que gane el fisco o gane el contribuyente. El chiste está en que podamos hacer algo que sea sustentable a los efectos del trabajo, para que uno le dé la pista al otro por dónde tiene que hacer el seguimiento, porque no, como esto es todo abstracto, de nada sirve que cuando el contribuyente presente la información, el fisco diga, che, no corresponde ajuste. Y con esto cierro el tema. No, tenemos que terminar en la apelación del Tribunal Fiscal. Viene el requerimiento, la contestación del contribuyente, la corrida de vista, la contestación, la DO, la contestación y la apelación ante el Tribunal Fiscal. ¿Sí? Así que vayan teniendo en cuenta eso y recuerden que acá el chiste es que nadie pierde. El punto es que todos puedan continuar con lo que el otro le dejó en la etapa anterior. ¿Sí? Y también a los que son del fisco, porque esto también pasa en la práctica y también va a pasar en el trabajo, no los maten a preguntas a los que sean contribuyentes. ¿Por qué? Porque el laburo fuerte al principio lo va a tener el grupo contribuyente. Porque el fisco pide información, pero el contribuyente la va a tener que armar. Entonces, empatía, tratemos de pedir cosas que sean razonables. Si, por ejemplo, estamos requiriendo información de IVA por el periodo 2020, pidamos las declaraciones, pero si el contribuyente nos manda de los 12 periodos, 8 periodos o 9 periodos que tuvo 3 facturas de compra y 4 facturas de venta, démosle como válido, ¿sí? Pues si no, le vamos a hacer mucho laburo al contribuyente y bueno, no está bueno tampoco, ¿sí? Igual eso lo vamos a ir viendo con cada tutor. Sí, lo que les pido es, usemos el grupo de WhatsApp como para que también quedemos todos ahí y no pase como suele pasar, que después me mandan un mensaje en privado. De nuevo, nosotros nada de lo que hablamos acá con ustedes queda acá, ¿sí? Entonces, nada no es que no hacemos nada con la información que ustedes, o las dudas que puedan tener. Siempre es la idea de mejorar y ver cómo podemos generar que ustedes terminen aprendiendo. Así que todas las dudas que tengan, Leonel, háganlo tranquilos. Sí. ¿a qué hora es la clase el sábado? A las 9. Creo que a las 9. Mirá, a las 9 a las 8. Generalmente lo determinan ustedes. Edu después pone una encuesta y definen. Okay. Generalmente son 2 horas, pero a veces quieren arrancar a las 8 y la hacen de 8 a 10. Ok. ¿Mm? Como ustedes prefieran. Quizás de 8 a 10 está bueno. Si ya Eso después lo terminan. pregunta ahí en el grupo. Sí, espérame bancame que ahora yo hablo con Adri, le digo lo del cronograma y le comento a Edu. Y ya después que definan, ustedes lo ven con él. Dale, gracias. Así no nos pisamos. ¿Listo? Dale. Bueno, chicos, que tengan un buen miércoles. Les mando un saludo y la semana que viene nos vemos. Chao, muchas Gracias. 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 Igualmente. Chao. Chao, muchas gracias.